produce algún tipo de enfermedad, y habíamos visto, para recordar nada más, a las bacterias en diferentes tipos. Habíamos hecho la clasificación por forma, ¿no es cierto? La basilar, la espiral, la espiroqueta, etc. Habíamos visto también en el lugar de residencia de la bacteria en el hospedero, o sea, dónde se encuentra, las que viven en el medio extracelular, las que viven dentro de la célula y las que viven en ambos lugares, ¿no es cierto? Son extra e intracelulares. Ahora, estas bacterias, habitualmente las que son extracelulares y las intracelulares, también a su vez producen toxina. Las toxinas son los venenos que producen las bacterias y que dan los síntomas característicos de las enfermedades, y en algunos casos esas toxinas pueden generar hasta la muerte. Entonces tenemos, por ejemplo, que las que viven en el medio extracelular producen exotoxinas. ¿Qué significa que son exotoxinas? Significa que la bacteria, por su metabolismo natural, produce algunas sustancias tóxicas que elimina al exterior, y que esas toxinas, al llegar al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Ahí sí. Cuando llegan al torrente sanguíneo, la persona siente todos los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, inflamación, dolor, fiebre, malestar, etc. Las que son intracelulares son bacterias que viven dentro de la célula y que estas, ¿no es cierto?, por producto metabólico producen otro tipo de toxina que se llaman endotoxinas. Entonces, cuando la bacteria produce endotoxinas, esta bacteria produce la toxina hasta que hay exceso de toxina en su estructura celular, y la toxina y la bacteria se revienta y libera estas endotoxinas. Y esas endotoxinas habitualmente son venenos, ya son más peligrosas que las exotoxinas. ¿Por qué son más peligrosas? Porque estas endotoxinas no solamente destruyen a la bacteria, sino que también destruyen a la célula en sí, y producen la putrefacción del tejido o de las células donde esta bacteria colonizó. Un caso típico de esto, por ejemplo, es la bacteria que produce la gangrena. La gangrena produce endotoxina, entonces cuando la bacteria muere y revienta, estas endotoxinas afectan a la célula, provocando muerte celular o necrosis. Entonces, por eso cuando hay una infección bacteriana de este tipo, el tejido que está afectado se coloca de una coloración negra y, ¿no es cierto?, bastante fétido y de mal olor, porque obviamente el tejido está en putrefacción, y eso es por acción bacteriana, ¿ya? Es el mismo olor que ustedes a lo mejor han sentido alguna vez cuando tenemos una carne mucho tiempo en el refrigerador sin congelar, y después uno la va a ver y está fúchila. Eso es por acción de las bacterias, ¿ya? Y tenemos las otras que son extra y intracelular. Es una bacteria parásita que puede producir exotoxinas cuando está fuera de la célula y endotoxinas cuando entra al interior de la célula. Entonces esta bacteria tiene las dos propiedades: te da los síntomas característicos de la enfermedad, ¿ya?, pero además también produce la necrosis y muerte celular. Con la diferencia que esta bacteria, como te avisa que te colonizó, tú puedes de repente prevenir eso tomando algún tipo de antibiótico, ¿ya? Ahora, hay que decir sí que todas las bacterias patógenas que nos parasitan a nosotros se alimentan de nuestros tejidos, de nuestras células, de nuestras mucosas. Por lo tanto, siempre va a haber como efecto secundario de la infección bacteriana la producción de pus, ya sea pus, ¿no es cierto?, como cuando tenemos bronquitis, que eliminamos mucosidad de los pulmones con pus, y de repente a uno le miran el pus para saber qué grado de infección tiene. Mientras más oscuro o mientras más colorinche la mucosidad, más infección hay. Y, ¿no es cierto?, en algunos otros lugares, ¿no es cierto?, genera otro tipo de pústulas pústula o producción de tejido muerto con bacterias y glóbulos blancos en su constitución. Eso es lo que es el pus.
A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, Francisca? Profe, ¿las bacterias pueden afectar en cualquier parte del cuerpo? En cualquier Mm, parte del cuerpo, querida mía. Pueden sí. afectar desde el pelo hasta un órgano interno. Ah, es que vi en una cosa de la señora Lee ¿Mm? que, ah, que había una bacteria en la cabeza, una señora tenía como una bola grande. Sí, sí, Algunas tienen, alguna parecía un cuerno, así un cuerno y tenía la carne ya podrida. sí. Es que la descomposición de los tejidos habitualmente la realizan las bacterias. ¿Ya? Bueno, que es un proceso natural que nos ocurre a todos cuando un animal o planta muere, es reciclado para el ecosistema y para eso le ayudan las bacterias, pero habitualmente se pueden generar quistes de repente de pus que van creciendo porque el quiste tiene una cubierta de tejido fibroso que impide que eso salga al exterior, ¿ya? Y ese es una pústula, ¿no es cierto?, bacteriana, donde la bacteria va comiéndose el tejido, pero como no lo podemos eliminar al exterior como si fuera una espinilla, queda incluida dentro debajo de las capas de la piel o bajo incluso de la capa muscular. Y esa es una infección bacteriana. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos una infección por una bacteria que se llama la bacteria carnívora o la bacteria asesina, que afecta a la musculatura. Entonces esa bacteria se alimenta del tejido muscular generando ahí una pústula bastante dolorosa, pero en el tejido intramuscular, dentro del músculo, que era una infección que estuvo en un tiempo como intrahospitalaria. Después de la forma y la toxina vimos las bacterias por la forma de tinción, ¿cierto? Y esta es la tinción de Gram. Y la tensión de Gram va a depender de qué tipo de estructura tiene esta bacteria en su pared bacteriana. Entonces, las bacterias que tienen una pared mucho más amplia se van a teñir de un color rosado, como se ve aquí, o morado más intenso, y las bacterias que tienen una pared más delgadita, como la que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, se van a teñir de gram negativo. Y miren, este espacio que se ve ahí entre naranjo y rosado es el lugar donde se producen las endotoxinas. Habitualmente las bacterias gram negativo son mucho más peligrosas que las bacterias gram negativo, positivo, perdón. Habitualmente las gram negativo tienen un alto índice de reproducción y además, ¿no es cierto?, son altamente malignas porque son carnívoras exclusivas, o sea, alimentan exclusivamente de proteínas de la carne. Estas son las que producen la descomposición de los tejidos. Por eso cuando uno compra en el supermercado o en cualquier lugar tiene que tener cuidado que la carne que le vendan esté en estado óptimo para aquellos que comen carne, porque de lo contrario pueden consumir, ¿no es cierto?, junto con la alimentación algún tipo de bacteria parásita que le genere alguna infección. Entonces aquí tenemos otra visión, ¿no es cierto?, de las gram negativas. Ustedes pueden ver aquí la capa externa que se tiñe con la tinción de gram. Y acá tenemos la gram negativo, esta es la membrana celular. Acá tenemos los poros, ¿no es cierto? Siempre que vean este dibujo recuerden que es una membrana celular. Estos son los lípidos, las proteínas, un canal de paso. Y acá está la pared, ¿no es cierto? Ahí está la pared celular, la que se tiñe con la tinción de gram. Entonces las gram negativos siempre se van a ver aquí como en la fotografía que está, como está aquí, ¿no es cierto?, la bacteria rosada que produce la apendicitis, la inflamación del apéndice, ¿ya? Y acá tenemos, porque, por ejemplo, la bacteria del anthrax, que también es una bacteria muy peligrosa, pero que este caso es gram positivo, ¿ya? La bacteria de la apendicitis es gram negativo y por eso hay que sacar el apéndice apenas se inflama eso, se inflama por la acumulación de pus interior. De lo contrario, el apéndice se rompe y infecta toda la cavidad intestinal, generando peritonitis. Entonces, con la peritonitis el tratamiento es mucho más grave que con una apendicitis, porque cuando una apendicitis viene, sacan la bolsita y punto.
En cambio, en una peritonitis hay que tomar las vísceras y lavarlas y después volver a colocarlas y esperar a que no se haya infectado ningún órgano interno. Por eso es tan importante el diagnóstico de la apendicitis. Ahora, las bacterias patógenas, chiquillos, tienen una característica que se dice que son los primeros organismos vivos que realizaron alguna forma de transmisión sexual. Ahora, ¿cuáles son las formas de transmisión sexual que tenemos nosotros en las bacterias? Las bacterias en sí se reproducen por simple bipartición, o sea, una bacteria cuando llega el periodo de reproducción simplemente hace una mitosis y se divide por mitad, ¿cierto? Ahora, eso se le llama fisión binaria, o sea, dividirse por la mitad. Entonces, en esa fisión binaria, una bacteria patógena se puede dividir cada 20 minutos. O sea, si nosotros recibimos una bacteria, a los 20 minutos tenemos 2, a los siguientes 24 y así sucesivamente en forma exponencial. Ahora, ¿cómo hacen estas bacterias para poder sobrevivir a todo lo que uno tiene para defenderse de bacterias? Porque tenemos glóbulos blancos, anticuerpos, ¿no es cierto?, ambientes ácidos, etcétera. Ellas tienen que generar resistencia bacteriana. Entonces, ¿cómo hacen la resistencia bacteriana? Tienen 3 formas. Una forma es la más común, la conjugación, o sea, conjugar, unir en este caso. Entonces aquí tenemos una bacteria donante y una bacteria receptora. Esta, por ejemplo, la donante es resistente a los antibióticos y la receptora no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Forman un puente de conjugación, ¿no es cierto? Esta estructura circular que ustedes aquí ven, chiquillos, es el plasmidio, del cual hemos hablado antes, ¿cierto? El plasmidio es el que las bacterias pueden transferir de una bacteria a otra. Entonces aquí tenemos la bacteria con su plasmidio resistente y esta con su plasmidio no resistente. Entonces a través del puente de conjugación, la bacteria resistente al antibiótico le pasa parte de fragmentos de ADN de su plasmidio a la bacteria receptora y después, ¿no es cierto?, ambas intercambian material genético y quedan las dos con el mismo carácter resistente, tanto la receptora como la donante, ¿ya? Y a esto se le llama el factor F de fertilidad. Entonces, la bacteria que tiene el plasmidio donante es la F positiva y la que no tiene es la F negativa. Entonces, la F positiva le pasa parte de su ADN a la F negativa, hay una recombinación genética ahí, y después vamos a tener 2 bacterias F positivas, o sea, vamos a tener, en vez de una bacteria resistente al antibiótico, vamos a tener 2. Por lo tanto, cuando estas se reproduzcan, todas las descendientes de esta bacteria van a ser resistentes a los antibióticos, ¿ya? Por eso uno no debe tomar antibióticos a menos que te los recete un médico, porque si generamos el uso de antibióticos en forma indiscriminada, las bacterias que nos colonizan a nosotros van a generar resistencia al medicamento y cada vez vamos a tener que usar un antibiótico que sea mucho más potente y mucho más efectivo para eliminar a las bacterias, porque eso es lo que hace un antibiótico, elimina las bacterias, ¿ya? Y la conjugación, chiquillos, se conoce como la primera forma de transmisión sexual de la herencia. Aquí, si bien es cierto, después de esta transmisión sexual no hay bacterias hijas, lo que sí hay es intercambio de ADN. Y como hay intercambio de ADN entre 2 células distintas, se considera un hecho de reproducción sexual, ¿ya? Después tenemos la segunda forma, que es una forma de transformación bacteriana. En este caso tenemos un ADN en fragmentos, ¿no es cierto?, en el medio que rodea a la célula, a la bacteria, y esta bacteria adquiere estos fragmentos de ADN, los cuales después incluye en su material genético habitual. Y de esta manera, ¿no es cierto?, mi bacteria va a adquirir un material genético, lo que le va a generar diversidad. Entonces mi bacteria final, después de la transformación, va a ser absolutamente distinta a el original. Esto se produce, por ejemplo, cuando los glóbulos blancos destruyen a las bacterias
y las hacen trocitos chiquitos, ¿no es cierto? Los fragmentos de ADN pueden quedar en los líquidos corporales y ser adquiridos por otras bacterias que anden dando vuelta por ahí. Esa es una característica que tiene, por ejemplo, la Escherichia coli que vive en el intestino humano. Esa bacteria vive con nosotros todos los días, pero de repente, ¿no es cierto?, se encuentra esta bacteria con fragmentos de ADN de otras bacterias que ella incorpora y en vez de ser una bacteria simpática y saludable, se convierte en una bacteria antipática y nos produce, por ejemplo, diarrea. Y este otro proceso es un proceso de transducción, y este es un proceso que se utiliza cuando, que se produce cuando la bacteria es parasitada por un virus. Aquí ustedes pueden ver en lila el virus, este virus se llama bacteriófago. Entonces este bacteriófago se adhiere a la pared bacteriana, perfora la membrana, la cápsula y todo eso, e introduce su material genético a la bacteria. Entonces, ¿qué hace este material genético viral? Se mezcla con el ADN bacteriano y genera la bacteria más virus. Por eso se llama bacteriófago, o sea, se come a la bacteria. Fago significa comer. Entonces, este bacteriófago utiliza a la bacteria para reproducirse y una vez que se reproduce dentro de la bacteria, ¿no es cierto?, la bacteria revienta por la cantidad de virus que hay en su interior y salen nuevos virus y generan el mismo efecto en otras bacterias. Pero resulta que en algunos casos este bacteriófago libera su ADN, pero la bacteria, en vez de reproducir a este ADN, lo incorpora en su material genético. Entonces la bacteria queda como portadora del ADN viral. Y esta es una de las formas que tienen los virus para reproducirse. Entonces, después que tengo yo una bacteria que tiene el ADN o el ARN del bacteriófago y que en cualquier momento ella puede dar origen a virus nuevos. Entonces, en este caso, chiquillos, ustedes han visto que ahora con el COVID hay personas que desarrollan la enfermedad y personas que no la desarrollan, pero sí contienen el virus, es por este proceso. Cuando yo me infecto con el COVID y desarrollo los síntomas de la enfermedad, significa que el virus parasita mis células y mis células se dedican a fabricar nuevos virus y por eso yo tengo la enfermedad, desarrollo todos los síntomas, ¿cierto? La fiebre, el malestar, la infección pulmonar, etc. En cambio, el portador sano, los que tienen el virus pero que no desarrollan los síntomas, es porque el virus mezcló su ADN viral, o su ARN en este caso del coronavirus, mezcló su ARN viral con el material genético celular y la persona es portadora de ese virus. No desarrolla los síntomas, pero sí lo porta en sus células. Por eso es tan importante de repente hacerse el examen del COVID, porque yo puedo tener los síntomas o no tener los síntomas y en ambos casos estar infectado o infectada. ¿Ya? Pero este es un mecanismo que tienen los virus para poder replicar su estructura y permanecer en el tiempo. De hecho, los virus son los organismos más efectivos desde el punto de vista reproductivo, porque ellos no gastan energía en nada en este proceso. Toda la energía la obtienen de la célula hospedera, en este caso, de la célula que porta el material genético viral. Ahora, esto mismo pasa con las personas que tienen VIH. Cuando yo soy portador sano del VIH, es porque el ADN o el ARN viral está en mi material genético. Por lo tanto, como está en mi material genético, yo soy portador sano del virus, ¿ya? Y si este virus o esto baja mi sistema inmune, por ejemplo, este ADN viral se puede activar en mi célula y generarme la enfermedad, que sería el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Bien? Entonces aquí tenemos dos formas de reproducción bacteriana, de renovación del material genético, que es la conjugación y la transformación, y tenemos la transducción a nivel viral. Entonces, la reproducción bacteriana la tenemos por fisión binaria, o sea, se divide en dos, por yemación, o sea, la bacteria produce una pequeña yema que después se desprende
y por fragmentación, donde mi bacteria se fragmenta en muchos pedacitos y cada pedacito es un hijo. Pero la forma más común de reproducción bacteriana, chiquillos, es la binaria. O sea, por mitosis se parte en dos. Y como en este caso no hay participación más que de un individuo, este tipo de reproducción se denomina asexual, o sea, sin sexo. Y tenemos por modificación genética, ¿no es cierto?, la conjugación, la transferencia de ADN por el pilisexual, la transformación, la incorporación de ADN, ¿no es cierto?, de otra célula, y la transducción, la incorporación de ADN por un bacteriófago, ¿ya? Por lo tanto, tenemos estas tres formas de renovar el material genético bacteriano y las tres formas de reproducción bacteriana. Entonces, el poder patógeno bacteriano, ¿por qué cosas está dado? O sea, el poder patógeno es la capacidad infecciosa que tiene una bacteria. Aquí sin considerar la capacidad natural inmunitaria que tiene cada persona, sino que aquí vemos solamente las capacidades bacterianas, ¿ya? Ahora, las bacterias tienen una alta capacidad de adaptación, o sea, pueden cambiar de acuerdo al entorno donde ellas se encuentran. Y esa adaptación la van a obtener a través de la variabilidad genética que yo les nombré a través de los tres procesos, ¿no es cierto? La conjugación, la transformación y la transducción. ¿Ya? ¿Me puedo devolver? Por supuesto, me puedo devolver. Siempre y cuando yo domestique mi computador, tú sabes. Ahí. Entonces, estas tres formas, chiquillos, de modificación genética, la conjugación, la transformación y la transducción, son mecanismos que le dan variabilidad a las bacterias. ¿Qué significa eso? Que cada bacteria que yo tenga o que exista va a ser diferente a la anterior porque han modificado su material genético. Acuérdense que la modificación de material genético les ha permitido a estos organismos poder sobrevivir en el tiempo e ir adaptándose a las diferentes condiciones del hábitat o del entorno donde ellas se desarrollan. Entonces, estábamos aquí, ¿no es cierto?, en la variabilidad genética que produce mutaciones. Acuérdense que las mutaciones son los factores que producen evolución, chiquillo, y recombinación genética, o sea, combinar ADN entre dos bacterias distintas le permite tener variabilidad genética, ¿ya? Y algunas otras bacterias que incorporan ADN de otras bacterias o incluso de virus. Por lo tanto, vamos a tener bacterias que son mucho más eficientes que otras porque tienen un ADN mucho más modificado. Ahora, esta variabilidad genética a nosotros nos afecta porque nos vuelve a las bacterias resistentes a los antibióticos. Acuérdense que un antibiótico es eso, un antibacteria, lo elimina, él debiera eliminar a las bacterias, y lo que hace que la infección o la enfermedad que nosotros vamos a padecer va a ser mucho más prolongada en el tiempo. O sea, si una infección antiguamente duraba, no sé, una semana, ahora va a durar 15 días. Y es porque la bacteria obviamente ha desarrollado mecanismos para sobrevivir. ¿Y cómo ha sobrevivido? Generando resistencia a través de la variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en nuestro organismo cuando nos infecta una bacteria? Supongamos que me junté con mis amigos y había un amigo que tenía amigdalitis. ¿Qué pasa conmigo cuando yo recibo la bacteria? Bueno, la bacteria va a entrar a mi organismo y va a estar un periodo reconociendo en qué lugar está. Va viendo si tiene oxígeno, si tiene nutrientes, si hay humedad, etcétera, y está en un periodo de latencia. En este periodo de latencia, nosotros somos altamente infecciosos, porque como no sabemos que estamos enfermos, andamos felices por la vida infectando a todo el mundo. Por ejemplo, si tuviésemos tuberculosis, cosa que espero que no. Entonces después viene un proceso donde la bacteria aprovecha todos los recursos que tiene dentro de ese organismo para reproducirse y tiene una reproducción exponencial.
Aquí es cuando empiezan los síntomas de la infección, ¿no es cierto? La fiebre, el dolor, el malestar, el dolor para tragar, por ejemplo. Y una vez que ya encontró todo su proceso reproductivo, la bacteria entra en un estado estacionario, donde nosotros seguimos enfermos aquí, ¿no es cierto? Enfermos botados en la cama, con fiebre, con dolor, con malestar, con todo. Y después viene un proceso natural de muerte de la bacteria, porque se acaban los recursos que necesita para sobrevivir. Especialmente se acaban los nutrientes, ¿no es cierto? El oxígeno, qué sé yo, hay antibióticos de por medio, y viene la muerte de la bacteria y desaparece de nuestro sistema. Nosotros no quedamos portadores de bacterias una vez que nos infectamos. Por eso nos podemos infectar varias veces de la misma cosa, o sea, nos puede dar amigdalitis 2, 3, 4, 5 veces, porque nosotros no generamos resistencia a las bacterias, ¿ya? Entonces, para nosotros poder generar resistencia a algunas bacterias, como la de la tuberculosis, por ejemplo, nos tienen que vacunar. Y cuando nos vacunan, nos ponen el anticuerpo contra una bacteria específica, por ejemplo, la vacuna contra el cólera, ¿ya? Y cuando llega esa bacteria a nuestro organismo, como nosotros ya tenemos el anticuerpo contra su infección, habitualmente podemos tener algunos síntomas breves de la enfermedad, pero desaparece el síntoma porque ya los anticuerpos reconocieron a esa bacteria y la destruyen antes de que colonice o provoque la enfermedad. Por eso es tan importante vacunarse. ¿Ya? Después tenemos otros microorganismos patógenos fuera de las bacterias, que son los protozoos. Afortunadamente nosotros acá en Chile, por efecto de clima y las barreras geográficas, tenemos poquitos agentes patógenos que sean protozoarios. Habitualmente son transferidos por vectores. El principal vector de las enfermedades por protozoos son los mosquitos o son los insectos en general, y en algunos casos los roedores, ¿ya? Habitualmente estos microorganismos como esta ameba que yo les puse aquí en la foto, son organismos de vida libre, habitualmente viven en el hábitat, son heterótrofos, o sea, se alimentan de otros organismos, y en algunos casos tienen una pared celular, pero la minoría, ¿ya? Pueden movilizarse por sí solos, no necesitan que la sangre los lleve a ninguna parte. Por ejemplo, aquí mi ameba tiene estas patitas largas que se llaman pseudópodos, que se llaman falsos pies, entonces ella puede desplazarse por distintas partes, habitualmente buscando qué comer, ¿cierto? Y además son sensibles a diferentes estímulos, por lo tanto, como el cuerpo humano es calentito, es húmedo, tiene oscuridad, es un buen medio para poder desarrollar protozoarios. Y en este caso, por ejemplo, pueden generar colonias dentro del organismo y provocar infecciones graves, como por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos la malaria. Hace algunos años tuvimos un cuadro de malaria en la zona norte del país, en Arica, porque ahí es un clima un tanto más tropical, igual que la fiebre amarilla. Estas dos cosas acá en Chile no existen casi. La disentería, que tampoco hay en Chile porque tenemos un sistema de agua potable y eliminación de alcantarillado en la mayoría de las enfermedades. Y la que sí hay en Chile es la enfermedad de Chagas, que la enfermedad de Chagas se ha desarrollado en las zonas agrícolas porque es un parásito que se llama Treponema pallidum, que es transferido por la picadura de vinchuca. Pero en las casas que son de adobes en el campo, por ejemplo, suelen reproducirse las vinchucas y a veces, ¿no es cierto?, suelen picar a las personas y transferir este parásito que genera el Chagas, ¿ya? El Chagas es un parásito, un protozoo, que se aloja en los músculos del cuerpo y se demora muchísimos años en dar síntomas. Por lo tanto, cuando a una persona le diagnostican Chagas, habitualmente es cuando está en un estado bastante avanzado de la enfermedad, y la forma que tienen de saber si uno tiene Chagas o no hacen que una vinchuca sana te pique. Y después analizan a la vinchuca sana, y si la vinchuca sana tiene el parásito, significa que tú estás infectado. Actualmente, y hace bastantes años atrás, se hace
desinfección de las casas de adobe en todas partes donde existen por justamente evitar el desarrollo de vinchuca, ¿ya? Pero lo principal de las enfermedades protozoarias, chiquillos, es que son transferidas por mosquitos, como el Zika, por ejemplo. Pero el Zika es una enfermedad viral. Pero los mosquitos son generalmente muy buenos transmisores de parásitos. Y después tenemos este otro microorganismo que son los hongos. En este caso, tanto los protozoos como los hongos, chiquillos, son parásitos, por lo tanto ellos no producen infección, producen infestación, porque es distinto el proceso de estos parásitos a la de la bacteria o del virus, que actúan como patógenos. Habitualmente, como son parásitos, ellos nos usan de huésped a nosotros y sacan todo lo que pueden de nuestro sistema y en algunos casos pueden provocar hasta la muerte. Ahora, ¿qué caracteriza a los hongos, no es cierto? Bueno, son eucarontes o unicelulares, pluricelulares, son carentes de pigmento, no tienen capacidad de hacer fotosíntesis, porque muchos piensan que los hongos son vegetales. No, los hongos, son parásitos. Y cuando llegan a nuestro cuerpo, como en el caso de esta patita que ustedes ven ahí infectada, son saprófitos. O sea, por eso se produce esta cosa. Descomponen los tejidos, chiquillos. Producen la muerte celular y producto de la descomposición del tejido se produce el olor tan característico de una infección por hongo en pie, que ustedes la han sentido, es como un olor a queso Roquefort, ¿cierto? Y son descomponedores. Y habitualmente cuando hay hongos en el pie, habitualmente también hay hongos en las uñas que se colorean de un color amarillento negruzco. Y eso es porque hay una descomposición del tejido ahí en esa área, ¿ya? Y destruyen los tejidos porque secretan enzimas digestivas al exterior. Por eso el tejido se pone de esa manera, blancuzco y, ¿no es cierto?, escamoso. Es porque el hongo produce una enzima que lo degrada para él poder absorber los nutrientes. Y se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros. Y aquí tenemos la tiña en los animales, el pie de atleta, ¿no es cierto?, en las patitas de uno, o en las uñas o en las manos, y la candidiasis, que es una infección por hongo bastante complicada, que afecta a la zona genital, e incluso la cándida puede afectar a los órganos internos, ¿ya? Ahora, los hongos detestan la humedad, por lo tanto, si ustedes tienen algún honguito en la patita, aprovechemos de que estamos que ya con días más calurosos y poner la patita